Hola, buenas. Mi compañero José Sánchez y yo vamos a hablar sobre el joystick. Este es un dispositivo que consiste en una palanca que registra cierta gama de movimientos y los transmite para realizar una función en específico. Como existe un campo súper amplio sobre este objeto, nosotros hemos decidido centrarnos en el ámbito de los videojuegos. En este trabajo explicaremos en profundidad cómo funciona, de qué se compone, su evolución a lo largo de los años, así como de su interfaz de conexión y cómo implementarlo en un Arduino. El joystick cumple una función similar al mouse, es decir, registrar diferentes movimientos y transmitirlos al dispositivo que está controlando. Es una pequeña palanca plástica introducida en una estructura del mismo material. Esta palanca se puede mover en cualquier ángulo y está conectada a dos potenciómetros que se encargan de registrar las variaciones según la disposición en la que se encuentre. La finalidad de un joystick es algo verdaderamente ingenioso, y es que lo que hace es coger algo físico como es el movimiento de una mano y lo traduce a un lenguaje entendible por el ordenador como es el binario. La base de un joystick está provista de una palanca de circuitos justo debajo del mando que conecta el joystick con el ordenador. Estos circuitos llevan la electricidad de un punto a otro y cuando la palanca se encuentra en su posición neutral, todos los circuitos menos uno están cortados y cada vez que se mueve la palanca de un lado a otro estamos cerrando los circuitos en los contactos, permitiendo pasar la electricidad. Como la señal eléctrica es totalmente analógica, el ordenador debe transformarla en señal digital y para ello pues utiliza un sistema básico de conversor de analógico a digital. Si hablamos sobre la evolución del joystick, deberíamos empezar hablando del Pong y la era de los diales en 1982. Esta aparición hizo que este hito del mundo de los videojuegos no solo innovase, sino que también se buscase una forma de controlarlo. Por ello, los creadores aprovecharon todos los llamados paddles. Esto se acabaría usando en máquinas como el Atari 2600 en 1977, que hacía posible hasta conectar 8 periféricos. El mando Atari 2600 inspiró millones de joysticks. Contaba con un único botón de acción y 4 direcciones de entrada. Como otro mando de esa época era digital y su diseño hizo que se pudiera manejar apoyado sobre la mesa o bien cogerlo con la otra mano. En 1983 aparecieron los Game & Watch de Nintendo, dejando evidencia del potencial que tenían las consolas portátiles. Estas máquinas tenían un tipo de control que se usaría en el D-pad. Permitía integrar controles a un lado de la pantalla, dando así una solución eficaz. La Junpei Yokoi lideró la división de la ID de Nintendo, trasladando los controles de la máquina del arcade de Donkey Kong, solución que fue la que determinó siendo la base de los mandos a día de hoy. A esto lo continuó la NES, un D-pad externo creado en 1983. Era un diseño de un mando simple, pero marcó a toda una generación. El diseño que contamos con el D-pad que se había hecho en las maquinitas al que se le sumaron los botones A y B, y también los botones de Start y Select, que siguen estando a día de hoy. Esta máquina incluía dos mandos. También tenía un micrófono que se utilizaba muy pocas veces y que su función era bastante curiosa. Cuando soplabas por este, se ejecutaba la acción de insertar moneda en algunos juegos, mientras que en otros servía para matar al enemigo final o incluso activar una primitiva especie de juego de karaoke. Todo cambiaría en la década de los 90 con la creación de juegos más complejos. Por ello, se necesitaban más botones y Nintendo trajo la solución, revolucionando así el mercado de la Super NES. Esta consola tenía dos filas de botones que se acabaría convirtiendo en la norma. Tras esto hubo otros prototipos, con 3 botones, 6 y otras complejidades. Pero en 1996 llega la Nintendo 64, haciendo una revolución a su paso. Creó por primera vez un mando que hacía uso de un stick analógico, haciendo que el personaje se moviese en 360 grados, además de controlar la velocidad del personaje dependiendo de la presión que se ejercía al stick. En 1997 llegó la PlayStation, una consola prodigiosa que tenía una sorpresa adicional, sumando el ya legendario DualShock. En un principio este mando tenía un fallo, no se comportaba muy bien con los juegos en 3D. A continuación vamos a explicar las diferentes interfaces de conexión que hay para los joysticks. Estas consisten en un componente electrónico que sirve como nexo de unión entre nuestro joystick y cualquier otro dispositivo que utilicemos, como por ejemplo mando u otro dispositivo. En este caso pues nos vamos a centrar en las que hay para los mandos, ¿vale? Estarán compuestas por una serie de pines de entrada y salida. En los de entrada se conectarán mediante cables a los joysticks y los botones, y los de salida se conectarán a los cables que posteriormente se conectarán al dispositivo de juego, ya sea un PC, una consola u otro dispositivo. Pero para poder implementar una interfaz pues debemos de tener en cuenta 3 factores principales, como son la compatibilidad, que es un factor crucial a la hora de elegir una interfaz, ya que mientras más compatible sea nuestro mando, más versátil será. Luego el voltaje de salida, que algunas interfaces ofrecen un voltaje en sus conectores
que es normalmente de 5 voltios. Esto nos permite tener determinadas funcionalidades como los botones iluminados, o también sirve para conectar otro dispositivo que funcione también a 5 voltios. Luego está el conexionado, que con esto nos referimos a la forma de conectar los joysticks a la interfaz. Este se suele realizar con pequeños conectores que tienen entre 1 y 3 pines, y a estos conectores pues se les conectarán los cables que irán conectados al joystick, ¿vale? Las tres principales interfaces más famosas son la Brook Universal Fighting Board, la Shinmo y Zero Delay, que es la que está saliendo en pantalla. A continuación voy a explicar cómo podemos implementar un joystick en Arduino, ¿vale? El objetivo de esto pues, es hacer un programa que mediante un joystick pues, mueva un servomotor, como podéis ver aquí en pantalla. Y según los movimientos que hagamos con el joystick, pues moverá el servo. Como podemos ver, un joystick tiene 5 pines. El primero, VCC, que se conecta al voltaje del microcontrolador en el que lo estemos implementando, y en este caso pues el Arduino, y tiene 5 voltios. Luego otro pin que se llama VER, que corresponde con el eje X y que lo vamos a conectar a la entrada analógica a 0. Luego otro pin que se llama OR, que corresponde con el eje Y y va conectado a la entrada analógica a 1. Luego el pin SEL, que se conecta a un pin digital, el cual será el pin 2 y corresponde con el pulsador del joystick. Y luego el GND, que se conecta a tierra, ¿vale? Una vez sabemos los pines que hay, pues el circuito que hemos implementado para Arduino es este que vemos por pantalla. Y el programa pues es el siguiente. Tiene 3 partes, como podemos ver. La parte primera es la asignación de pines y declaración de variables, pues donde creamos las variables correspondientes con los pines, una variable tipo servo para controlar el motor y otras variables que a continuación veremos para lo que sirven. Luego tenemos la función setup, que en esta función inicializamos el motor serie para poder imprimir por pantalla. Configuramos el pin cell como entrada pull up, inicializamos el servo y lo ponemos en 0 grados. Y luego después tenemos la función loop, que en esta función primero leemos la posición que tienen los ejes del joystick, después lo convertimos a grados y posteriormente ponemos la posición del motor con los datos que hemos recogido, y de esta forma pues se mueve a la vez que el joystick. Como conclusión, podemos decir que el joystick es un dispositivo que ha sido sometido a muchos cambios y progresos a lo largo de los años. Seguramente en unos años nos encontraremos con un dispositivo completamente diferente al que hoy conocemos. Los joysticks no se encuentran solo en los videojuegos, hay un campo igual de amplio, por ejemplo, en los controles de aviones, coches, sillas de ruedas, medicina. Este invento supone una gran ventaja en todos los campos en los que se aplican, ya que nos permite manejar otros dispositivos con un solo giro de nuestra mano. También hemos visto que existen numerosas interfaces mediante las cuales se puede comunicar un joystick con el dispositivo en cuestión al cual estamos conectando. Pues esperamos que os haya gustado la presentación.